Listo, pues creo que podemos arrancar, ya son las 5 de la tarde del día de hoy, miércoles 8 de abril. Muchas gracias a todos por conectarse. Este es nuestro tercer webinar, Top Companies. El día de hoy lo intitulamos La importancia de una comunicación constante en tiempos de crisis. Ha sido herramientas, metodologías de liderazgo y demás. El tema de comunicación ha venido como saliendo a la luz y por eso consideramos muy importante. Pues hicimos un extracto como de un taller, ¿no? Ahí más o menos, de lo que es la comunicación de crisis. Pero antes de arrancar con esto, pues me gustaría presentar a mis compañeros consultores que hoy también están con nosotros. Estaba por ahí, me parece, Adrián Monterrubio y Juan Alanís. Adelante, Adrián. Juan, ¿cómo están? Gracias, Alex. Buena tarde a todos. Bienvenidos y ojalá podamos sacarle mucho provecho a esta tarde con un tema tan importante y tan relevante como es la comunicación en estos tiempos. Buenas tardes a todos. Encantados de estar nuevamente y de ver que va creciendo el número de gente que está uniéndose a estos webinars. Es un espacio que pensamos en Top Companies para poder dialogar, para poder estar conectados, para sentirnos cerca y estar tocando temas pues que ahorita nos preocupan a todos y nos ocupan a todos. A mí en lo personal me da mucho gusto que contemos con alguien como Alex, experto en comunicación, porque estoy convencido que es uno de de esas cosas que luego dejamos como para el final o damos por sentado y es uno de los elementos más importantes dentro del manejo de una crisis. La autenticidad, el manejo de la verdad, la transparencia en las decisiones, muchas cosas que vamos a estar platicando hoy, que Alex va a estar llevándonos a través de cómo se maneja la comunicación en una crisis, la importancia que tiene y también algunos datos interesantes de cómo lo hacen las superempresas. Entonces, va a ser un webinar bien interesante en un tema tremendamente crítico en estos momentos. Entonces, encantado de estar acá. Ay, muchas gracias, Juan. Pues sí, totalmente. Creo que la comunicación, bueno, estoy convencido que la comunicación en situaciones de contingencia, de crisis, siempre es como un pilar, ¿no? De lo que se tiene que hacer y de muchas cosas. Entonces, pues vamos arrancando. Como les decía, hicimos una suerte de extracto de algún taller que construimos, pensando precisamente en hacerlo como muy concreto, en cómo a través de esta comunidad podríamos dar como algunas técnicas muy puntuales, algunas herramientas, entendiendo más o menos cómo funciona el tema de la comunicación en tiempos de crisis. Y para que esto no se vuelva como medio aburrido, porque los monólogos no son muy mi fuerte, pues sí les voy a pedir, ya saben, la manita o de pronto el chat, ¿no? Funciona muy bien para hacer cualquier clase de pregunta, cualquier comentario. Todo comentario es bienvenido, nos sirve para mejorar, nos sirve para crecer, nos sirve para conocerlos mejor y conocer sus inquietudes. Y pues creo que de eso se trata esta comunidad, ¿no? Como los líderes empresariales tenemos que hacer comunidad. Entonces, pues bueno, entrando sin más en materia, pues me gustaría, le pido al staff si me pone por favor la primera. Quisiera ver, vámonos con un concepto, ¿qué es una crisis, no? Empecemos por ahí. ¿Qué podemos entender como una crisis que vivimos de muchas maneras? Cualquier evento que tenga un impacto negativo en la reputación se puede considerar como una contingencia y esto va escalando. Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el principal problema o la principal preocupación en caso de una crisis de esta naturaleza o de cualquier naturaleza que afecta no solo la imagen de todas las audiencias? Muchas veces pensamos, ¿cómo afecta a mis empleados o cómo afecta a mis proveedores o cómo afecta a mis finanzas? El tema real es cómo afecta a mi reputación y cómo nos afecta a todos los stakeholders que estamos alrededor de la cadena de valor de una organización. Ahí es donde creo que es la clave de muchas cosas y de cómo tenemos que llevar la comunicación pensando en estos 360 grados de toda la gente que tiene que ver con nosotros como empresa. ¿Por qué? Porque más allá de la reputación y la imagen, que es como lo primero que se ve afectado, pues hay muchos otros factores, ¿no? Ahorita estamos viendo pues, el tema de lo que pasa con los empleados en muchas empresas a raíz de que no hay apoyos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el tema de pago de impuestos. Vemos que no hay un plan
emergente por parte del gobierno federal ni estatales, bueno, algunos estatales tal vez, pero en federal no hay. Estamos viendo que efectivamente pues, las ventas han bajado en la mayoría de los negocios de cualquier naturaleza y por ende estamos viendo que tenemos muchos problemas de flujo de efectivo y por ende de pagos de nóminas y de pagos corrientes. Entonces, esto ya empieza a afectar la operación normal de negocio. Cuando ya la operación corriente afecta, en ese momento es cuando ya podemos decir que tenemos no solo un incidente, sino una crisis como tal, ¿no? Aquí podemos ver en la pantalla una grafiquita que hicimos, donde tenemos los factores X, Y y Z, perdón. Y entonces donde podemos ver, conforme va creciendo el incidente de lo más básico, es escala mi factor en cuanto a reputación y en cuanto a mi tema de operaciones y en cuanto a mi tema financiero, pero por otro lado tengo que involucrar una serie de decisiones, involucrar a más gente. Entonces aquí una de las grandes recomendaciones no está en ningún slide, entonces hay que tomar nota ahí, es armar se le llama cuarto de guerra normalmente, pero más allá de cuarto de guerra, pues podríamos poner un comité de crisis, ¿no? Donde esté toda la gente que tenga que ver o que esté involucrada en la toma de decisiones para que el negocio siga fluyendo y cómo tenemos que comunicar a todos esos stakeholders cada una de esas decisiones. Entonces, evidentemente, pues tenemos que involucrar desde la dirección general, recursos humanos, invariablemente para todo lo que es comunicación interna. Tiene que estar el responsable de comunicación de las empresas, tiene que estar el director de finanzas. ¿Por qué? Porque normalmente, conforme la crisis escala, se requieren muchos recursos y necesitamos ver de qué manera reinventamos los flujos que hoy son escasos. Tiene que haber toda una estrategia financiera detrás. Necesitamos, evidentemente, al director de operaciones, que es el que nos va a decir el qué hacer y qué puntos tenemos que hacer dentro de la cadena de valor. Cada negocio es un universo diferente, entonces sí es como, pues, sería muy aventurado hablar como de un flujo estándar porque no lo hay, ¿no? Entonces, pero el director de operaciones es alguien que invariablemente existe en todas las organizaciones, entonces hay que involucrarlo. Si es necesario que esté alguien de nuestro equipo legal, incluirlo también es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque de pronto dentro de la comunicación tenemos que ver que no nos afecte en materia de legalidad. Y los dichos aquí son muy importantes. Entonces, si tienen un área legal interna y si no busquen asesoría, sí es importante que haya alguien del área legal. Dentro de la parte financiera tiene que estar también la parte fiscal involucrada. Entonces, importante también tenerlo en consideración. En fin, todas las áreas que tengan que ver con los diferentes stakeholders hay que involucrarlas dentro de este comité de crisis. Eso es importante. Y aquí nos vamos y nos encontramos con que muchas veces lo inesperado no es tan inesperado de pronto. Esta crisis es muy atípica, esta sí nos llevó al límite a todas las empresas, pero normalmente en una situación de crisis, de una correcta administración de riesgos, el 65% de las crisis son crisis que normalmente se pueden anticipar. Aquí lo que se recomienda mucho, muchas empresas, sobre todo las grandes, las transnacionales, lo tienen, y las que no, los invito a que de pronto se construya uno, son los manuales de comunicación de crisis o los manuales de crisis que vienen con diferentes apartados. ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué es lo que conlleva o que contiene un manual de crisis? Tiene directorios, tiene escenarios que tenemos que ir pensando. Esos escenarios, ¿qué liebres nos pueden ir brincando en el camino? Si yo soy una gasolinera, por decir algo, pues es muy probable que tenga algún incidente de fuego, que tenga algún accidente, que algún coche, que haya algún atropellado, en fin. Tenemos que ponerlo en blanco y negro y de ahí ver qué acciones son las que tiene que tomar cada uno de las personas involucradas dentro de este comité de crisis del que hablábamos hace ratito. El 14% en términos generales son crisis completamente inesperadas, como esta que estamos viviendo ahorita, que si bien hace un mes la veíamos medio venir, la verdad es que nadie se imaginó que fuera a ser tan rápido. ¿A qué se refiero con crisis inesperadas? Pues puede ser alguna explosión en una planta, puede ser algún tipo de incendio, puede ser, en fin, cualquier cosa. Y el 21% son crisis ocasionadas por errores humanos. Normalmente, pues pueden ser desde accidentes aeronáuticos, ¿no? De pronto, pues son algún error del piloto,
temas de esa naturaleza, el 21% son crisis ocasionadas por errores humanos. Pero tengamos muy en cuenta este 65%. Lo que está en amarillo creo que es algo muy importante, porque son esas crisis que se pudieron anticipar a través de una correcta administración. De verdad, los que no tengan un manual, los invito a que lo hagan, busquen asesoría con nosotros incluso, para poderles apoyar en todo lo que se refiere a cómo armar ese manualito y cómo hacer este tipo de escenarios y todas las acciones que conllevan, dependiendo de la operación de cada uno. Si nos vamos a la que sigue, ¿qué fue lo que nos pasó con esta crisis? Hablando del tema de que lo inesperado no es tan inesperado de pronto. Esta ranita dice mucho, la mayoría sabe la interpretación de esto, y los que no se las cuento, se dice, nunca he hecho el experimento porque no soy tan sádico, pero se dice que si a una rana la ponemos en un balde de agua y ese balde de agua la ponemos a hervir, la rana se va a quedar ahí hasta morir y cocinarse. ¿Por qué? Porque se queda en una zona de confort. Si el agua está hirviendo y aventamos a la rana va a brincar. Entonces, muchas veces nos pasa lo primero. Se ve venir, incluso hay crisis, esta 65% del que hablábamos, la vemos venir, pero no nos movemos de la zona de confort hasta que nos empieza a afectar la operación. Con el COVID-19 nos pasó lo contrario. El agua se hirvió demasiado rápido. Y a la hora que brincamos, nos dimos cuenta que ya teníamos la problemática encima, con muchas aristas dentro de las organizaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reinventarnos, tenemos que actuar rápido y lograr una estrategia. En este caso hablamos de comunicación, pero tenemos una estrategia de crisis que apuntale el modelo de negocio y eso comunicarlo. ¿Y para qué comunicarlo? Normalmente, en mi caso, yo propongo 4 ejes estratégicos de comunicación que debe tener toda estrategia. La primera es proyectar, que es destacar la oferta de valor que tenemos, todos nuestros diferenciadores y obviamente sacarle raja a todas las fortalezas que hay. Y las incorporaciones de nuevos productos. Aquí va a ser muy importante la capacidad creativa de todas las empresas de ver cómo reinventamos el modelo de negocio hacia lo que estamos viviendo hoy, que es un home office prácticamente obligado, que son herramientas digitales, que son ventas en línea, que son modelos no tradicionales en términos comerciales y de operación. Por otro lado es promover, ¿no? Que es robustecer todas las cualidades para hacer énfasis en los beneficios que da nuestra empresa, tanto de productos como de servicios. Evidentemente hay que blindarnos, ¿no? Por eso el tercer eje es proteger. ¿Por qué? Porque hay que blindar a cualquier eventualidad a la compañía. Y esto se construye en el largo plazo. Esto grábenselo muy bien. No, la comunicación no es mercadotecnia. El marketing es un call to action, nos ayuda a vender, nos ayuda a apuntalar cosas, nos ayuda, sí, a vender nuestros diferenciadores como producto, como servicio. Pero en el caso de la comunicación apuntala a la reputación y eso se construye en el largo plazo. No es tan de la noche a la mañana ni varita mágica. Entonces, para que tengamos un buen blindaje, hay que proteger la reputación. Pongo ejemplos de grandes transnacionales que lo han hecho a lo largo de la historia. Una mexicana que es Bimbo, ¿no? Que creo que tiene una reputación bastante blindada. Y está blindada, ¿por qué? Pues porque se ha dedicado a comunicar el quehacer diario de la compañía de una forma bastante atinada, en términos generales. No digo que no ha tenido incidentes, ha tenido varios. Pero tiene una reputación bastante buena. Coca-Cola es otra, ¿no? Pese a todas las adversidades y el manejo de azúcar y obesidad en México y demás, creo que ha sabido librar muy bien todos los ataques y lo ha hecho bastante atinado. Y la última, pues, es aproximar, ¿no? Es tenerle cariño a la marca, es cómo contribuimos a que nuestra marca sea parte de la vida del resto de las personas, de mi cliente, de nuestro entorno en general. Y esto lo vamos a lograr ¿cómo? Con una buena estrategia de comunicación. Estos son los 4 ejes estratégicos que debe tener toda estrategia. Pero me voy al modelo aristotélico de comunicación, que son las bases completas, ¿no? Tenemos un emisor, tenemos un mensaje, tenemos un canal, tenemos un receptor, alguien que recibe lo que estamos diciendo. Todos estos elementos son importantísimos porque el emisor, hay un teórico de la comunicación que se llama Marshall McLuhan, que a mí me gusta mucho, donde su máxima teoría se llama, o más bien dicta, que el medio es el mensaje. Y aquí lo que quiere decir es, mucho depende dentro de las organizaciones, y me voy a la comunicación interna, que sé que muchos estamos teniendo problemas en términos de cómo comunico a todos mis públicos dentro de la organización. Por favor, no tengan un solo correo. El emisor es importante. Quién está mandando el mensaje me va a decir mucho.
Si de pronto el mensaje lo manda el director general, le voy a dar un nivel de importancia muy superior que si me llega por un correo de comunicación interna o por un correo de avisos de importancia o avisos generales. Si de pronto llega por parte de algún vicepresidente o director de algún área específica, por favor que el mensaje sea muy dedicado a lo que tenemos que comunicar de esa área. Si es un tema de recursos humanos, tiene que ser el director de recursos humanos el que mande, pero tiene que ser un mensaje específicamente de recursos humanos y por favor en el primer párrafo de esa comunicación tiene que estar, sí o sí, el mensaje central. ¿Por qué? Porque normalmente nos vamos con la finta de lo que leemos en el primer párrafo. Si está en el último párrafo la nota, la vamos a perder. Así, eso es como base muy importante. Tenemos el canal, ¿no? Que es el medio. Veíamos alguna data que les vamos a dar más adelante de cómo están tomando las superempresas y vemos que en general los números de comunicación están muy parejos en diferentes aristas, pero sí me brinca la atención que en términos generacionales los medios cambian. El baby boomer, los X como un servidor, estamos muy acostumbrados todavía a leer en papel, leemos correos, nos dedicamos un poco más en ese tipo de medios. Los millennials, y ya no hablemos de los centennials o la generación Z, hoy se están yendo completamente a la parte digital, tienen un nivel de utilización de redes sociales brutal y todo lo hacen a través de este aparato. Entonces, creo que sí es muy importante que tomemos en consideración de estos medios, cómo tenemos que utilizar los diferentes medios que tenemos en la organización y si no, cómo reinventar los que ya existen o crear nuevos. La comunicación digital tiene la ventaja que no es algo costoso y tiene un impacto importante al interior de la organización. Entonces, el canal es importante. Ya hablamos de emisor, ya hablamos de mensaje, ya hablamos de canal. Hablemos del receptor. ¿A quién le vamos a hablar? ¿Cómo y en qué lenguaje le tengo que hablar a ese receptor? No es lo mismo hablarle al director general de una empresa o hablarle al equipo directivo o hablarle a los mandos medios de gerente para arriba que hablarle a un staff operativo dentro de una planta o hablarle a la gente de mantenimiento. Los entendimientos son diferentes, completamente. ¿Por qué? Porque las realidades son diferentes, porque las preparaciones muchas veces son diferentes, incluso las edades. Entonces, sí es importante tener muy identificados a quién le vamos a hablar, cómo se lo vamos a decir, para asegurar que el mensaje llegue adecuadamente. Y evidentemente, y esta es una recomendación que no me puedo brincar, por favor tengan canales abiertos de retroalimentación. La comunicación no está completa o nada más se queda en información si no tenemos un canal de vuelta. Es muy importante tengamos un canal abierto de retroalimentación. Puede ser correos electrónicos, si es un medio digital, hay muchas maneras de poner mensajes, pueden ser incluso encuestas en algún momento, en fin, busquemos algo que nos dé esa retroalimentación y midámosla semanalmente. En estos momentos es muy importante que las comunicaciones ascendentes y descendentes, o sea, de abajo y de abajo para arriba, sean constantes y tengamos reportes semanales para saber en dónde estamos parados como organización. Si no logramos tener este flujo, muy probablemente nos perdamos en el envío de mensajes y empecemos a perder la atención de nuestros públicos. Y entonces, aquí pues ya les pongo una grafiquita donde hablamos, me regreso a la crisis general, ya no me voy tanto a la parte interna, sino me voy a todo, más o menos cómo hay que mapear a los diferentes actores. Esto obviamente es un mapeo general, no todas las empresas tienen tantos stakeholders, ya los que tendrán más, pero bueno, en este caso podemos hablar de una comunidad financiera, ¿no? ¿Qué le interesa a mi comunidad financiera? ¿Qué le interesa a mis inversionistas? ¿Qué le interesa a los bancos? Pues que yo tenga una capacidad de continuidad de operaciones. ¿Por qué? Porque si de pronto dentro de esta crisis necesito pedir una línea de financiamiento, necesito asegurarle a la banca o a la SOFOM o a quien le vaya a pedir lana que puedo continuar con mis operaciones sí o sí. Necesito comunicarle a mis clientes que mis operaciones siguen, que los productos que compraron están asegurados o que les vamos a regresar algo. Pero tenemos que tener todo ese mecanismo muy bien estructurado para no perdernos dentro de
dentro del mar de todo lo que nuestros clientes nos van a pedir, nos van a exigir en un determinado momento. Utilicemos a los medios de nuestro lado, démosles información oportuna. Si de pronto somos blanco de algún ataque mediático, no nos quedemos callados. La máxima en términos de medios es que el que calla otorga. Entonces, siempre tengamos una postura, siempre tengamos disponibilidad de información, siempre midamos los impactos, estemos monitoreando constantemente. Hasta aquí en la parte de medios, quiero hacer una leve pausa, porque ya creo que les aventé muchísima información y no sé si de pronto haya alguna pregunta o alguna inquietud por parte de toda la gente que nos está escuchando. Si hay alguien por ahí, pues por favor levante la manita, ya sabe, o a través del chat. Me va a dar mucho gusto contestar sus preguntas. Okay. Guillermo, adelante, por favor. Ok, bienvenido, adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Alex, muy buena exposición, la verdad es que nos abre muchísimo el panorama, cosas que no teníamos tanto en el radar. Yo tengo una pregunta, me quedó muy claro todo. Tengo una pregunta, ¿una crisis te la puede provocar la competencia? O sea, entiendo que las crisis pueden surgir, como tú decías, por algo inesperado, ¿no? Una explosión, un asalto, un accidente. Pero ¿una crisis te la puede provocar un competidor? Sí, o sea, digo, ¿no? Evidentemente, pues estamos hablando de términos o sea, ya serían casos muy particulares, pero bueno, se han dado casos incluso de robos industriales, por ejemplo, ¿no? De secretos industriales que de pronto se roban o temas de esa naturaleza que sí que se pudieran dar en algún determinado momento. Pero sí, serían casos muy específicos. La verdad es que la mayoría de las crisis, como lo vimos, son temas que son propios de la compañía, que se pudieron incluso prever. Cuando menos el 60 y tantos %, ¿no? Entonces, no necesariamente es que un competidor te meta el pie, puede ser, pero bueno, si ya te llevó de un incidente a una crisis, pues evidentemente es que hubo algo en el camino de lo que no tuviste ese blindaje del que hablábamos, ¿no? Okay. Aparte de que tú puedes prepararte para proteger a la compañía. Tratando de construir sobre eso, Alex y Guillermo, gracias por la pregunta. Gracias, Pero Juan. Alex decía hace rato, y a mí me parece tremendamente importante, hay que hacer escenarios. ¿Qué pasaría si? Y ahorita como está la situación, de hecho yo veo 2 o 3 crisis, no nada más una. La primera es la crisis de salud que estamos viviendo, ¿no? Una crisis que tiene que ver con el virus y los enfermos y el work from office, trabajo desde casa, la disrupción de la cadena logística, etc. Viene otra crisis que es la crisis financiera, la crisis que va a generar el desempleo, el rompimiento de las cadenas productivas y probablemente después vengan algunas otras, ¿verdad? Dios quiera que no, pero pueden venir otras crisis de carestía de algunas cosas más a mediano plazo, etcétera. Lo que es importante, creo, es hacer los distintos escenarios. Y yo diría también, Guillermo, el ver, pensemos en cuál es la profundidad de la crisis, es decir, qué tan fuerte va a ser. A lo mejor hacer un escenario más optimista, uno más pesimista. ¿Cuánto va a durar la crisis? Habría que hacer un escenario a lo mejor de una crisis que se recupera más o menos rápido y otro que dura, la de la salud puede durar 2 o 3 meses. La económica yo creo que va a durar de 6 meses a 1 año y medio. ¿Y cuál va a ser la velocidad de la caída y la velocidad de la recuperación? Yo tomaría en cuenta esos 3 elementos para hacer escenarios. Y después, para cada escenario, ¿qué haríamos si? Okay. Y en base a eso hacer los planes de comunicación y la estrategia que decía Alex, ¿no? Si tenemos que cerrar la planta porque la profundidad de la crisis o lo que sea, alguna disrupción, entonces, ¿qué haríamos desde el punto de vista de comunicación? ¿A quién le tendríamos que decir? ¿Qué le tendríamos que decir? El planear, ahorita, como dice Alex, pues es una crisis que ya nos llegó, era difícil de prevenir, pero ahorita en el momento en el que estamos sí podemos crear escenarios y entonces empezar a ver cuál sería la estrategia de comunicación en cada uno de ellos. Perfecto. Muchas gracias, Juan. Gracias, Alex. Coincido contigo, Juan. Ya, exacto, ya la problemática principal
creo que pues, ya está encima, o sea, ya no hay mucho que hacer, ya todos estamos en las casas, la gente está haciendo home office, las ventas ya se cayeron, los hoteles están cerrados, eso ya está. Creo que ahorita lo que nos corresponde hacer es, precisamente con esta base, es, ok, ¿qué escenarios son ahora los que tengo que construir a partir de mi realidad actual? Porque mi realidad actual es muy diferente a la que teníamos hace un mes o 2 meses. Entonces, creo que a partir de esta realidad que estamos viviendo es donde tenemos que empezar a construir esos escenarios y desde ese lugar empezar a ver cómo comunicamos a todos estos stakeholders que estamos viendo aquí dentro de esta diapositiva, que me quedé en los medios de comunicación. Si no tiene inconveniente, pues le voy a seguir, porque creo que de aquí hay varios que son como importantes en diferentes empresas, sin importar el tamaño. La mayoría estoy seguro que sí, de una u otra manera, les afectan directa o indirectamente. Entonces, les sigo con autoridades financieras, ¿qué le interesa a una autoridad financiera? Pues saber que hay una continuidad normal dentro de mis operaciones, saber que mi flujo de efectivo en algún momento regresará, que en algún momento volveremos a la normalidad dentro de lo que cabe o en términos financieros, y saber que hay una estrategia detrás. Eso creo que es importante. Las autoridades de protección civil, si somos alguien que tiene que ver, la mayoría son empresas de servicios que normalmente no tienen problema, pero bueno, si alguien de aquí surte gas LP, pues creo que sí es importante que sepan que tenemos los blindajes y que tenemos todas las autorizaciones listas para evitar alguna contingencia o alguna explosión o algún accidente. Entonces, tendremos que ver qué tanto tenemos interacción con la comunidad y qué tanto podríamos afectar a la comunidad, ¿no? Tenemos obviamente toda la parte de colaboradores, pues que hay que segmentarlos, como ya vimos, por nivel jerárquico, por área, a quién le voy a hablar, cómo le voy a hablar, qué medio voy a usar, y saber cómo va a estar, qué estatus tenemos, cuáles son mis afectados ahorita. Y en este caso, pues hay muchas empresas que están trabajando durísimo en construir mensajes porque están regresando gente, están descansando gente con porcentajes de sueldo incluso, precisamente cubriéndose en esos flujos de efectivo. Entonces, tenemos que medir muy bien cómo comunicar y por eso las áreas legales son muy importantes aquí. No comunicamos nada por escrito que no estemos completamente seguros que no nos va a meter en un problema posterior. Está toda la parte corporativa, que es todo el estatus de la situación, todo el impacto de todas las consecuencias que va a tener. Tenemos que tener muy medidos cuáles van a ser dentro de estos escenarios que vamos a construir, cómo o cuál va a ser la ruta crítica que tenemos que tomar como empresa para regresar a la normalidad. A eso me refiero con el impacto consecuencial. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos va a costar en términos de gente? ¿Qué nos va a costar en términos de dinero? ¿Qué nos va a costar en términos de empresa? Creo que eso es como muy importante. Todas las empresas públicas pues, tienen muchísimos accionistas. Las empresas, las pymes, pues seguramente tendrán algún socio capitalista, tendrán alguien que le haya metido una lanita a la empresa, y todos esos accionistas pues creo que quieren saber qué está pasando con sus inversiones, qué va a pasar con su lana, cómo vamos a retomar el control de las operaciones del negocio. Entonces, sí es importante comunicarles y estarles informando constantemente de todos los avances que haya. Toda la parte, todos los afectados terceros, qué afectados voy a tener, cómo les voy a dar apoyo y qué seguimiento le tengo que dar a cada uno de todas las personas que se vean afectados dentro de mi cadena de valor. Aquí puedo hablar de pronto, a lo mejor de proveedores. A lo mejor algún proveedor vamos a tener pues, que patearle un pasivo un poquito a un mes, ¿no? 30 días. ¿Por qué? Porque a lo mejor la continuidad del flujo efectivo no es la misma. Tenemos que estar como muy atentos con todo este tema. Y evidentemente estar comunicando sí o sí a todos nuestros clientes. Es importantísimo que todos nuestros clientes tengan la certeza de que nuestra empresa está funcionando, de que nuestra empresa va a seguir, y si no va a seguir o vamos a tener que hacer un cierre temporal o de plano vamos a tener que bajar cortina momentáneamente, también es importante comunicarles para que sepan ellos que ya no vamos a estar, qué opciones tienen y si tienen algún producto contratado con nosotros, qué va a pasar con ese producto. Pero siempre es importantísimo para fortalecer la confianza de toda la gente, y aquí, Sandy, ahora sí, si te vas a la que sigue,
siempre el mensaje central es la verdad. Por más dura, por más fea, por más bonita, siempre tenemos que decir la verdad en nuestros mensajes. ¿Por qué? Porque una mentira lleva 5 más, entonces más temprano que tarde nos va a explotar en las manos. Si tenemos que dar una mala noticia, es preferible que se enteren por nosotros y de viva voz. Eso es una realidad siempre. Muchas veces nos da miedo y cómo va a reaccionar el proveedor, cómo le voy a decir a mi cliente, cómo le voy a decir al colaborador que se tiene que ir. Preferible decirle la verdad ahorita y que tome las cargas que tenga que tomar antes de que otra cosa suceda. Oye, nada más quería decir algo de esto que decías de decir la verdad, ¿no? A mí me ha tocado estar en un par de situaciones de críticas, en un par de situaciones estas de War Room. Yo un consejo que creo que puede ser interesante es, mira, hay que hablar siempre con la verdad, Sí. pero también hay que ir pensando cómo se va diciendo esa verdad, es decir, en qué partes se van compartiendo con la gente y quién tiene derecho a saber esa verdad. Es decir, la verdad se tiene que decir siempre, nunca decir mentiras, pero también tenemos que ir pensando en cuál es el mensaje, ¿no? ¿Qué parte del mensaje voy a ir dando en qué parte del proceso? Creo que es un riesgo también salir y decir, porque la gente se puede alarmar un poco, ¿no? Entonces hay que pensar bien, como dicen los stakeholders, y hablando siempre con la verdad. Creo que es una regla infalible, nada más que hay que ir viendo cómo se va dando ese mensaje a través del tiempo y a quién, ¿no? No a todo mundo hay que decirle todo lo que está pasando, ¿no? No creo. Hay que construir efectivamente mensajes clave, no es decir todo tan bruto, ¿no? Sí hay que construir mensajes clave dependiendo de cada uno de los stakeholders. ¿Por qué? Porque también demasiada información nos puede llevar a especulaciones o nos puede llevar a que la gente se construya sus propias historias. Entonces, en medida de que demos una comunicación mucho más certera hacia cada uno de los públicos objetivo, creo que minimizamos el riesgo del daño que se puede ocasionar con una mala comunicación. Adelante, Juan. Perdón, te iba a leer el comentario acá de Sergio López. Este escenario no lo teníamos contemplado dentro de nuestros análisis de riesgo. A partir de este momento debemos contar con nuestro plan de acción. Definitivamente es momento de tomar acción. Creo que esta no nos va a llegar ni a nosotros ni a nadie más en el mundo otra crisis de este tipo sin que estemos un poco más preparados, pero sí hay que empezar a actuar ya y hay que empezar a revisar estos escenarios al futuro, ¿no? Como decíamos, cómo se van a desplegar estas crisis de las que estamos hablando hacia el futuro. Y un comentario de Adolfo: las mentiras tienen patas cortas. Muy cierto. Totalmente. Y además la gente lo lee como libro abierto, ¿no? No, por supuesto. Aquí creo que el truco, antes de que me vaya yo con esta que ya es la última diapositiva, que son como algunas de las recomendaciones o los principios que utilizamos en materia de comunicación para irnos a lo que llamamos zona de ataque, ¿no? Que ya es la parte de cómo debemos actuar, más allá de contener. Sí, es importante no quedarnos callados. El que calla otorga, y muchas veces, tanto los públicos internos como los externos, cuando nos quedamos callados empiezan a especular muchísimas cosas y se empiezan a armar, pues al interior de la organización, radiopasillos invariablemente, que lo único que hacen es hacer daño y terminar de paralizar a la organización. Y hacia afuera se pueden hacer muchas especulaciones que incluso a nivel mediático pueden ser carne fresca para que un periodista nos dé un trancazo a la menor provocación. Entonces, sí estemos preparados, sí actuemos, sí comuniquemos. Por ahí en un decálogo que alguna vez me compartió Juan, que decía comunicar, yo lo podría hasta 4 veces, comunicar una 4ª vez. Nunca dejemos de comunicar. Sí, la gente tiene derecho a saber lo que le corresponde. No actuemos de más. Entonces, me sigo con la parte de principios. Estos son como 8 recomendaciones que de pronto hacemos como para empezar a construir mensajes que den certeza y credibilidad hacia nuestros diferentes públicos objetivos. El primero es actuar con credibilidad y generar confianza. Seamos congruentes lo que decimos contra lo que hacemos. Eso es importante. Por eso actuemos con credibilidad. Si decimos una cosa y hacemos otra,
señores, les tengo noticias, vamos a perder credibilidad y la gente adentro de la organización y afuera no nos va a creer ni el saludo. Entonces, sí es importante actuar con credibilidad y generarle muchísima confianza a cada uno de nuestros públicos objetivos. A cada audiencia hay que saber qué decirle. Hay que demostrar cómo nos afecta como líderes el asunto de manera personal. Si de pronto a un banco, voy a poner un ejemplo medio exagerado, pero si una empresa grande tiene una deuda con un banco de 1,000 millones de pesos, es más o menos sencillo sentarse con el banco a negociar y decirle, te debo 1,000 millones de pesos y no tengo cómo pagarte, tú y yo tenemos un problema. Si yo me siento con un proveedor donde lo estoy tratando con la misma frialdad que a una institución financiera de esta naturaleza, cuando yo sé que ese proveedor metió todo lo que tenía de patrimonio, donde metió todo el amor que tenía para su empresa y donde apostó todo por un proyecto que pudo ser el nuestro, y lo tratamos de la misma manera, señores, probablemente esto se torne de modo personal y no nos va a favorecer. Entonces, sí es importante demostrar cómo nos afecta como líderes el asunto de forma personal. Si tengo que hablar con una persona porque se va a ir, porque no le voy a pagar, porque le tengo que dar cualquier mala noticia, tenemos que ser empáticos con esta persona. Siempre ver hacia el futuro. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque a la hora que construimos, a raíz de nuestra realidad actual, estos escenarios que hoy vemos, y podemos armar nuestra línea para regresar a la normalidad en el menor tiempo posible, es mucho más fácil darle certeza a cada uno de nuestras audiencias y saber qué les tenemos que comunicar. Por otro lado, es importante estar comunicando avances y progresos. Cada semana, cada 15 días, cada 3 semanas, hay que estar comunicando de qué vamos. Por la velocidad en la que se están moviendo las cosas, creo que ahorita es importante, cuando menos a nuestros colaboradores, que les hablemos una vez a la semana. ¿De qué vamos? ¿Cómo va el tema con clientes? ¿Cómo va el tema con flujos? ¿Va a haber recortes? ¿No va a haber recortes? Seamos lo más transparentes posibles. Sí es importante, pero estemos comunicando avances y los progresos ante una situación de esta naturaleza. Siempre presentar información de apoyo. Si tenemos estadísticas, si tenemos un plan de rescate, si de pronto vemos, dentro del mensaje del domingo, pues de lo poco que recuerdo, que fue como que sí, algo que contribuyó en términos de vivienda, sé que hay algunos apoyos, entonces a lo mejor las empresas constructoras de ahí se pueden apuntalar. Hoy salieron algunas estadísticas. Utilicemos esa información de apoyo para que no sepan que únicamente son dichos de uno como líder, sino que estamos apoyados en hechos reales y en escenarios que estuvimos trabajando. Identificar mensajes clave y estarlos repitiendo. Eso es importante. Alguna vez en un entrenamiento mediático me decían, oye, si me preguntan tal cosa, ¿qué tengo que contestar? La respuesta es clara. Siempre responde tu mensaje clave. ¿Por qué? Porque los mensajes clave es exactamente lo que queremos que la gente aprenda, que la gente adopte de lo que estamos diciendo. Son las posturas que necesitamos transmitirle a cada uno de nuestras audiencias. Evitar enfocarse en pronósticos y objetivos específicos, manejar resultados generales. Por la naturaleza de la problemática que vivimos, es muy difícil ahorita plantear objetivos muy chiquitos o muy en corto plazo. Creo que más bien tenemos que hablar de rutas críticas, de cómo salir del bache en términos generales y desde ese lugar empezarlo a bajar lo individual. Si no, nos vamos a perder en la operación. Son demasiadas aristas que tenemos que tocar como para querer sacarlo en mensajes tan cortitos. Y por último, reconocer, respetar y monitorear las preocupaciones de los diferentes involucrados. Siempre estar informados en todo momento, conocer la coyuntura y siempre respetar, porque cada uno, por ahí decían, yo soy yo en mis circunstancias, y sí es cierto, cada quien o cada una de mis audiencias tiene diferentes realidades a su alrededor. Así como nosotros tenemos una problemática de baja de ventas, tenemos una problemática que hoy nos está trayendo un problema de crisis en términos operativos y financieros, mi proveedor seguramente también, mi cliente seguramente también, y mis colaboradores también. ¿Por qué? Porque dependen familias de nosotros. Entonces, estos creo que son como los 8 puntos más importantes. Sí, tenemos un par de comentarios aquí, Alex, uno de Diana Estrada. Creo que es importante que la comunicación sea concreta, pero no insensible. Es el punto que estás hablando justamente. Y Gaby Mejía, como líder es importante tener esa sensibilidad para prever cómo
afectará la comunicación a cada una de nuestras audiencias para planear las acciones siguientes con cada una de ellas. Me parece muy acertado. Creo que en este tema de la sensibilidad es este balance entre decir la verdad, aunque la verdad sea dura y difícil, pero hacerlo con cariño, ¿no? Yo tenía un jefe que decía, hay que decidir acá y ejecutar acá. Hay que decidir con la cabeza y con el corazón, ¿no? La sensibilidad de la situación de las personas y de cómo comunicarlo. Tú decías hace un momento, creo que es bien importante hacerlo personal. Sí. Es tremendamente importante que la gente sepa que como líderes estamos ahí viviéndolo con ellos y no desde una torre lejana, ¿no? En algún lado donde en realidad no nos importa lo que esté pasando, al contrario. Totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, hace rato hablábamos del modelito de comunicación que estaban los dos monitos. Sí es como muy importante, no solo, o sea, sabemos el receptor, tenemos que identificar muy bien a quién le vamos a hablar, cómo le vamos a hablar y el mensaje que le vamos a decir, pero también es sumamente importante saber de dónde va a salir esa comunicación, porque no necesariamente toda la comunicación sale del mismo. A lo mejor a un proveedor necesito que le hable el cuate de compras porque es su cuate. O a lo mejor necesito que sea el de compras junto con el director general, o a lo mejor nada más el director, no lo sé. Pero creo que sí tenemos que identificar dentro de todo este cúmulo de posibilidades de audiencias, quién tiene que hablar con quién y qué comunicación tiene que ser general y cuál tiene que ser mucho más puntual, incluso de pronto personalizada. En términos de crisis, pues muchas veces las autoridades, pues directamente el director general está hablando a alguna autoridad, pues para decirle de qué va el tema, ¿no? Entonces sí es importante como tener muy identificado todo eso. Tania Solares, además de cuidar el modo, también tienes que ver el medio porque varía dependiendo de tu audiencia, claro. No es igual administrativo que un operativo. Exacto, justo lo veíamos en la gráfica esta. Hablábamos hace rato que tenemos un emisor, un receptor, y justo les puse el ejemplo de McLuhan en su momento, que depende, muchas veces el medio es el mensaje. Entonces, sí es importante saber de dónde se va a emitir ese mensaje y a quién se lo vamos a decir. Y ya de ahí vemos el tono en el que lo vamos a decir. Ahora, hablábamos también de los receptores, efectivamente. No es lo mismo un director, no es lo mismo un gerente y no es lo mismo un operativo de una planta. Cambia completamente el tono, cambia muchas veces el lenguaje y la mayoría de las veces cambia el medio. ¿Por qué? Porque también tenemos unos sino más bien tenemos brechas generacionales. Entonces, sí es importante identificar muy bien a quién le vamos a hablar por teléfono, a quién le voy a dar una carta, a quién le voy a mandar un mail y a quién le voy a escribir a través de algún medio mucho más moderno, alguna suerte de video, realidad aumentada o algo por el estilo. Los medios cambian y dentro de los medios tenemos que ver a qué audiencia le estamos hablando. Un baby boomer no me va a abrir una realidad aumentada. Oye, Alex. Dime, Adrián, perdón. No, es que me encantó aquí este modelo porque me encantó cómo lo presentas de regresar a los básicos. Y me gustaría nada más comentar la importancia que toma aquí nuevamente la parte de liderazgo, ¿no? Tú hablaste mucho de cómo todo este plan y todo lo que presentaste hoy habla de cómo generar un guión, ¿no? Y cómo el líder debe ser el responsable a sus equipos de bajar esa información, seguir con el mismo guión, mantener la alineación a lo largo y ancho de toda la empresa y asegurar, hablaste tú también de la retroalimentación. Creo que hoy esa parte también de comunicar, cada líder sabe más o menos su equipo qué tanta comunicación necesita en estos momentos para estar bajando los mensajes y que se asimilen de forma correcta. Esa era nada más la aportación aprovechando que regresaste a este modelo. Muchas gracias, Adrián. Y sí, tienes toda la razón. La retroalimentación, porque aparte la retroalimentación nos va a dar mucha luz de cuáles son las inquietudes de cada una de mis audiencias. A lo mejor lo que yo estoy comunicando les medio tranquiliza algún tema, pero seguramente se quedan con alguna otra inquietud prendida. Y esta retroalimentación me va a dar esa visibilidad para saber cómo tengo que manejar mi comunicación inmediata, en el mediano plazo y en el largo plazo. Algo muy importante ahorita, las empresas top, ¿no? Las empresas culturalmente poderosas, la verdad es que han hecho modelos de comunicación muy interesantes donde efectivamente aseguran que el mensaje llegue a cada uno de los receptores
a través de los medios adecuados. Quería leer aquí algo de lo que me pusieron en el chat. Sí, me está escuchando a mí, perfecto. Dice A. Oropesa, algo muy importante es identificar el punto medio entre abrir los canales de comunicación y generar expectativas entre los colaboradores. Tremendamente cierto. Por eso yo decía hace rato que hay que ir moderando la comunicación y levantar expectativas puede ser muy peligroso porque puede ser frustrante, ¿no? Alex decía que hay que ir moderando los mensajes poco a poco. Luego, Alma Rivera nos dice, Alejandro, todos esos temas que está explicando deben estar en un plan de continuidad de negocio. Sí, esto es parte de Alma, de un plan de continuidad de negocio. Debe tener un componente de comunicación que hable con todos los stakeholders. Entonces, sí, es parte del plan de continuidad de negocio, una parte integral. De hecho, yo diría, Alex hablaba al principio de este War Room o de este comité de crisis, que es uno de los primeros elementos de un plan de continuidad de negocio. Tiene que empezar, de hecho, con la comunicación. O sea, como yo empezaría la sesión diaria del comité de crisis es, a ver, la persona de comunicación, ¿qué está pasando? ¿Qué se está diciendo en los medios? ¿Qué dice nuestra gente? ¿Qué dicen las redes sociales? Se tiene la junta, se toman decisiones y luego se acuerda qué se comunica a cada uno de las audiencias o de los stakeholders. Entonces, Alma, tu punto, definitivamente también propuestas que nos llevan a establecer estrategias viables. En el caso de los operativos, en ocasiones tienen iniciativas para realizar mejoras. Muy cierto, responsabilidad. Hay que mantener los canales abiertos de retroalimentación y es cuando la gente puede mostrar su creatividad y si están ahí a nivel de operativo, por ejemplo, es muy probable que tengan muy buenas ideas de cómo atacar la crisis o cómo solucionarla. Eric nos dice, sin duda alguna, si somos el emisor, debemos asegurarnos que el receptor ha entendido el mensaje, no quedarnos en lo recibió y se acabó. También muy cierto, es el ejercicio de escucha y de retroalimentación, la comunicación, en este caso en una crisis, probablemente más que en ninguna otra ocasión, tiene que tener esta parte de estar escuchando y hay que tener los mecanismos para eso, los chats, cadenas de teléfonos, algunos focus groups, estar cerca de qué es lo que está diciendo la organización. Tania Solares, ¿nos podrán compartir la presentación? Sí, al final de este webinar, se va a compartir la presentación a todos ustedes con todas las slides de Alex y datos también de Top Company. Adrián se estará compartiendo en un momento más. Rosa Mendoza, súper importante partir de la realidad actual. Los escenarios cambian todo momento, ya sea por comunicados gubernamentales, empresariales, etcétera, inclusive por retroalimentación de los mismos empleados. Muy cierto, es importante estar sintiendo el pulso de la crisis y tener estas reuniones de este equipo de crisis, este comité de crisis, tan seguido como sea necesario. A veces hasta más de una vez en el día, si es necesario, porque está cambiando la realidad, está cambiando allá afuera, está cambiando con nuestra gente y hay que adaptar las decisiones. La única constante en tiempos de crisis, eso es como una máxima de la comunicación en crisis. ¿Por qué? Porque siempre los escenarios van a estar cambiando, la verdad es que a veces más de una vez al día, porque dependemos de muchísimos factores. Pueden ser temas financieros, pueden ser temas operativos o pueden ser temas que se nos salgan incluso de las manos porque no dependen de nosotros. Puede ser algún decreto de algún gobierno, puede ser algo que se publicó de pronto en el Diario Oficial de la Federación, puede ser algún tema de la Comisión Nacional Bancaria, no tengo idea. Hay muchos factores, entonces sí es importante tomar en cuenta la coyuntura sobre la que estamos atravesando. Alex, yo quería tocar también otro tema y ver tu opinión, y es la comunicación de decisiones difíciles. Es decir, pues en la crisis, claro, vamos informando lo que pasa allá afuera, etcétera. Muchas veces no son buenas noticias, pero ¿cuáles son las recomendaciones cuando tenemos que transmitir malas noticias y sobre todo decisiones difíciles que tenemos que estar tomando? Pues creo que mucho depende, mucho depende de la decisión, no sé, ponemos un ejemplo, a lo mejor tenemos que hacer un despido de alguien. O a lo mejor un recorte de personal. Si es un recorte de personal, la verdad es que
las grandes organizaciones a nivel internacional lo que hacen es que lo hacen lo más rápido posible, precisamente para dar esa certeza a la gente que se queda y comunicar por qué se fue la gente que se fue. El problema es que muchas veces, como por querer hacerlo suavecito, nos tardamos mucho tiempo. Y eso, al contrario, lo que genera es incertidumbre. Si de pronto es un tema de una decisión que tienes que cerrar una sucursal de alguno de una tienda que tengas o algo por el estilo, pues pues lo que hay que hacer es antes mapear a quiénes voy a afectar directa o indirectamente y sobre eso construir los mensajes y antes del cierre matar la comunicación lo antes posible. La verdad es que aquí mucho de la comunicación de crisis son los tiempos. Se dice que cuando hay un incidente serio, no sé, llamemos, voy a poner un ejemplo, una explosión en una planta de químicos. Tenemos 2 horas para comunicar 3 cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos para mitigar el daño? ¿Y qué vamos a hacer para que no vuelva a pasar? En este caso, por la naturaleza de la crisis, creo que sí podemos decir desde nuestra realidad qué pasó, porque tenemos que construir los escenarios desde esta realidad, desde esta nueva realidad. ¿Qué hicimos para mitigarlo? Pues a lo mejor es parte del mensaje que vamos a aventar dentro de esta toma de decisiones difíciles, pero lo más importante es qué vamos a hacer en un futuro para evitar que haya una problemática similar. Y no me refiero a que nosotros como empresas evitemos que haya una pandemia, eso no hay manera, pero sí cómo una pandemia nos puede agarrar mejor parados. A lo mejor no sé si tengamos que tener algún fondo especial en términos financieros, a lo mejor no sé si tengamos que tener un escenario o 2 o 20 dentro de nuestro manual de crisis, y mucho va a depender de cada industria. Y aquí estoy viendo que tenemos a Diana Solórzano, levantó la mano. Mi pregunta era en cuanto a las situaciones de crisis. Si en estas, por ejemplo, esta crisis no fue como muy anunciada, o sea, sabíamos que a lo mejor nos podía tocar y a lo mejor no. Quería saber si en determinado momento estas crisis podrían como prever, bueno, no preverlas, sino nuestra situación en las empresas, como poder ellas generar algo para que estas contingencias ya no sean tan largas o ya no nos peguen tan a fondo. Yo creo, sí, definitivamente sí se puede. Un poco lo que hablábamos hace rato, ¿cómo hacemos una suerte de manual de crisis dentro de todas las organizaciones? Precisamente basándonos en el escenario actual que estamos viviendo o en la realidad que estamos viviendo, cómo armamos los escenarios. Porque sobre eso cada una de las empresas va a poder identificar de qué pie está cojeando, y más ahorita que ya lo estamos padeciendo, va a ser muy, muy fácil en un mediano plazo poder identificar cuáles son esos puntos que tenemos que robustecer y que tenemos que poner en blanco y negro para darle una mejor salida a una contingencia de esta naturaleza. Entonces, de que se puede, por supuesto que se puede, pero creo que mucho es desde la planeación de. Entonces, por eso invito a la gente, de verdad, hagan sus manuales. Son un gran ejercicio estos manuales de crisis. Son muy latosos, la verdad la construcción es muy latosa, pero vale mucho, mucho, mucho la pena hacerlos, porque ahí es donde vamos a tener todo, ¿no? Completamente ya mapeado. Bueno, siempre habrá alguna diferencia, no sabe. Diana, es casi imposible prever cada crisis así con toda precisión. Exactamente, no se pudo haber prevenido esta. Sobre todo las grandes que a veces tienen equipos de gente dedicados a estar evaluando riesgos, evalúan qué puede pasar, qué puede afectar a nuestras operaciones. Entonces, no sé, por ejemplo, yo en alguna ocasión estaba trabajando en una empresa y la oficina estaba en el mismo edificio donde había una secretaría del gobierno, una secretaría de Estado, ¿no? Entonces, uno de los escenarios que teníamos es, pues, ¿qué pasa si nos bloquean la entrada del edificio y no podemos entrar porque hay una cuestión aquí con la Secretaría de Comunicación? No recuerdo. Porque eso lo podemos, yo creo que todas, pero sobre todo las grandes, dedican mucho tiempo a estar evaluando riesgos. ¿Y qué pasa? A ver, ¿qué nos puede pasar? ¿Qué pasa si se inunda la planta? ¿Qué pasa si hay una huelga? ¿Qué pasa si ya no pueden entrar transporte de carga en la ciudad durante las horas del día? Es decir, se pueden hacer una lluvia de ideas de las cosas que pueden suceder y qué tan graves puede ser. Y se puede poner una columna que diga probabilidad de que suceda
y una columna que diga impacto en la operación. Y si hay algo que tiene una probabilidad alta de suceder y un impacto importante en la operación, ahí tiene que haber un plan. Si algo tiene poca probabilidad de suceder y alto impacto, pues a lo mejor sí es bueno que existe el plan. Si algo tiene bajo impacto en la operación, aunque tenga alta probabilidad, pues a lo mejor no importa tanto. Entonces, no sé si se pudo haber previsto exactamente eso, lo que está pasando ahorita, pero sí creo que las empresas, dependiendo del ramo de cada una, pueden prever qué tipo de cosas pueden pasar. Y en la que estamos viviendo ahorita, definitivamente sí se pueden empezar a crear escenarios de qué puede pasar a partir de hoy, de aquí para adelante, y qué haríamos en cada uno de esos casos, ¿no? Maritza Campos nos escribió. Muy enriquecedor lo que nos presenta, muchas gracias. Ha sido una experiencia totalmente inesperada esta contingencia y hay una gran oportunidad respecto a la forma que hacemos la comunicación en la empresa, sobre todo con esa distancia. Totalmente de acuerdo. Esto creo que nos va a cambiar la perspectiva y la panorámica a todo mundo. Sí fue muy inesperado y sobre todo fue demasiado rápido. Entonces, bueno, ya tenemos un nuevo escenario, una nueva realidad sobre la cual podemos empezar a construir. Creo que es Alex, lo por enriquecedor ahí de esto. tenemos a Ana Georgina Pérez, quiere hacer un comentario. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo quisiera comentar, la verdad es que sí es muy importante el tema de cómo vamos a comunicar en las empresas lo que está sucediendo en la institución. Y quiero hablar y espero poder aportar en esta reunión también como capital humano, algo que veo bien importante y que se debe hacer en cualquier empresa, independientemente del tamaño, es también saber cómo están los colaboradores. Al final la mayoría de las empresas no están acostumbradas a hacer un home office, entonces les estamos cambiando toda la rutina y hay muchísima resistencia ante esto, pero no tenemos otra opción. Entonces, por ejemplo, hay muchas ideas como pueden ser desde enviar comunicados de cómo hacer home office, algunos tips para estar generando, para poder eliminar o disminuir más bien temas de ansiedad y de estrés, porque no nada más es lo que está pasando en nuestra empresa, sino a su alrededor, probablemente no sé, alguien de mi familia se quedó sin trabajo. Entonces comienza a haber un tema bien importante en el que los colaboradores van a empezar a generar mucho estrés, mucha ansiedad y nosotros como capital humano debemos de cuidar esto y hacer un termómetro. Si es necesario hacer encuestas de cómo se encuentra la gente y sobre eso generar mayor contenido en los comunicados. Nosotros lo que estamos haciendo, por ejemplo, son testimoniales, ¿no? O sea, que nos comparta la gente cómo está haciendo home office y eso ayuda mucho a que los demás colaboradores sepan cómo organizarse, desde que si yo me levanto y no me quedo en pijama, o sea, yo me levanto me levanto y pues al final me pongo como si fuera a trabajar aquí en la oficina y sigo el horario que tengo como si estuviera en la empresa, o sea, todo ese contenido, desde cómo ayudarle a la gente a hacer, no sé, todos aquellos que tienen hijos, pues está haciendo todo un reto el que trabajen, atiendan a sus hijos, hagan de comer. Entonces, todo lo que podamos generar como recursos humanos para el bienestar de ellos, creo que también es bien importante y no nada más quedarnos en lo que está sucediendo en la empresa, porque vamos más allá, o sea, nuestro impacto va también hacia cuidar a nuestra gente. Y digo, espero aportar con esto, nada más quería como complementarlo. Me pareció muy interesante lo que nos comentas y súper valioso además. Tuvimos la oportunidad en el webinar pasado de hablar un poco del tema de cómo no vamos a regresar, independientemente de esta crisis, nos obligó a la digitalización, ¿no? A toda esta resistencia nos forzó a meternos ya a esta dinámica de interactuar con la gente. Y entonces, apuntalando un poquito lo que decías, hablábamos mucho de cómo cambia la pregunta, de que había empresas que se acercaban con nosotros a preguntarnos, de que tenían dudas de si estaba trabajando la gente desde sus casas. Y otras empresas nos preguntaban que cómo se sentía la gente trabajando desde sus casas. Entonces, un poco el caso que tú construiste, decir, que nos compartan qué están haciendo, cuáles son las mejores prácticas. Entonces, tienes toda la razón y nada más quería que fue muy valiosa tu aportación y que evidentemente también hay una preocupación en cómo comunicamos para que esta resistencia se pueda abordar mucho más fácil. Y también hablamos de la parte del rol que juega el líder en este modelo de comunicación que nos presentaba Alex, cómo estar cerca de tu gente para saber cómo se están sintiendo. Y digo, ahorita ladró el perro, ¿no? Y pues, hoy estamos en esa dinámica. Estamos en una conferencia, ladra un perro, suena un teléfono, llegan los de la basura, el gas. Entonces ya es parte de una dinámica normal que antes nos daba un poco de miedo
y hoy estamos todos enfrentando y rompiendo. Entonces, gracias por tu comentario. Alexia Martínez, ¿cada cuánto es pertinente hacer un análisis de prospectiva para una empresa y bajo qué principios puedes construir tus ejes? Quizá la comparación como herramienta. Alex, ¿quieres contestarla? Pues mira, el análisis de prospectiva yo creo que se basa dentro de los escenarios de esta nueva realidad. Al final del día, pues la prospectiva es eso, es ver un poco más hacia el futuro, qué es lo que nos depara, ¿no? Y cuáles son los principios o cómo construir los ejes de comunicación. Yo propongo los 4 ejes que les puse hace rato, que son el de aproximar, promover, blindar a la compañía, pero siempre creo que estos ejes tienen que estar apuntalados desde los principios y los valores de la empresa, porque precisamente si los bajamos desde los valores que emanan de los comportamientos de cada una de las personas o de los comportamientos esperados de nuestros colaboradores, vamos a tener invariablemente una respuesta mucho más positiva y vamos a tener un nivel de congruencia importante al interior de la organización y obviamente se refleja al exterior de la organización. Yo lo haría desde esa perspectiva. De acuerdo contigo, creo que en crisis esa prospección se puede hacer hasta diario o a veces hasta 2 veces al día. Es decir, como cambia la situación allá afuera. Yo creo que en situación de no crisis sí se debería hacer un análisis de riesgos y prospectiva. Yo diría que al menos una vez al año, sin que pase nada, pero en tiempos de crisis pues, puede ser tan seguido como se necesite y hay que tener esa flexibilidad de poder escuchar y adaptarse porque pues, la realidad va cambiando y hay que tomar decisiones en ese sentido. Acá tenemos un comentario de Alma Rivera. Juan, ¿cómo tendríamos que regresar después de la crisis? ¿Todo es normal o tendría que ser gradual? A ver, lo único que te diría, Alma, es que normal no va a ser. Creo que ya cambió. Las reglas anteriores ya cambiaron. De hecho, se habían hecho una estrategia, antes de que arrancara la crisis, su estrategia 2020, objetivos, todo eso, la pueden meter en algún cajón. Hay que resetear la estrategia, ¿no? No creo que vamos a regresar a lo normal o vamos a regresar a un nuevo normal. Muchas cosas han evolucionado. Adrián lo mencionaba hace rato, vuelco hacia lo digital es una de las características. Va a haber otros, los consumidores están cambiando su perfil. Hoy en la mañana había un artículo muy interesante de cómo está cambiando la educación. La educación ya no va a ser la misma. Ahora todos los chicos están online, eso ya cambió. ¿Para qué tan rápido se va a regresar al nuevo normal? Porque ya no va a ser lo mismo. Pues va a depender de la industria y de la organización. Creo que a algunas les va a tomar un buen rato regresar, sobre todo porque yo decía, todo este año, todo el 2020 y hasta mediados del año que sigue, al menos, la parte económica me refiero, ¿no? Y algunas partes va a tomar mucho tiempo, o sea, muchas pequeñas y microempresas van a tener un tiempo muy difícil, entonces puede tomar un buen rato. Ojalá que la mayoría de las empresas y de las organizaciones regresen rápido a su nuevo normal, ¿no? Por eso decía que el escenario tiene que considerar esa curva de regreso dependiendo, Alma, en qué organización estés. Areli, ¿se debe comunicar también después de la crisis, especialmente en lo que respecta a la tranquilidad con la que se pueda volver a trabajar? Sí, se debe comunicar después de la crisis, por supuesto. Creo que sí es, tal como decía, y apuntando el comentario anterior de Juan, al regresar a una nueva normalidad, porque ya nada va a ser lo que conocíamos hasta hace un mes, en términos de nuevas herramientas, en términos de nuevas dinámicas de trabajo, en términos de que cada vez las empresas van a apuntalar más sus objetivos, más hacia lo individual y hacia mucho más en enfoque con resultados. Creo que este tipo de comunicaciones tendrá que ser mucho más consistentes y mucho más constantes para precisamente que la gente se empiece a adecuar a esta nueva normalidad. Entonces, se debe comunicar también después de la crisis, pero por supuesto que sí. La tranquilidad, pues va a ser mucho, cada empresa va a tener su circunstancia muy, muy puntual, pero esa circunstancia hay que comunicarla, y hay que comunicarla a todos los stakeholders que vimos hace rato. O sea, realmente el área de comunicación, los que así la tengan, va a tener un chorro de chamba. Karina Sánchez, una pregunta. Yo estoy en una agencia de publicidad y vimos que en esta época de crisis era bueno tener una sobrecomunicación
Por eso desde el 17 de marzo hacemos comunicados diarios desde RH. ¿Consideran que debemos seguir haciéndolo en esta frecuencia? Alex decía hace rato, ¿no? Yo en algún artículo escribía comunicar. Yo creo que es mejor sobrecomunicar un poquito, es decir, en cuanto a frecuencia, porque los espacios de comunicación que no se llenan se cubren con radio pasillo o con especulaciones o otras cosas. Entonces yo me iría más del lado de comunicar. ¿Qué tan frecuente, Karina? Pues depende de la industria y la situación en la que estés. Yo decía hace rato, pues a lo mejor hasta varias veces en un día, una vez al día suena bien, al menos una notita, dadas las circunstancias. Y sí creo que con bastante frecuencia en términos generales, ¿no? Tenemos a David Palacios que quiere hacer un comentario. Yo nada más aquí apuntalaría, Juan, con este tema de la frecuencia. Yo creo que la frecuencia te la va a dictaminar la dinámica de la organización. No, yo no pondría tengo que comunicar como las mañaneras. Todos los días a las 6:30, 7 de la mañana tengo que salir a decir algo. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de compartir un comentario. Completando un poco, me despertó bastante interés lo que decía Ana Georgina Pérez en cuanto a capital humano y esta mecánica del home office, que ha sido una transición, si no hostil, ahí muy turbulenta, ya que culturalmente me parece que no estamos preparados al 100% todas las empresas, o al menos todos los ramos, para migrarnos a esto, ¿no? Y fuimos obligados a orillarnos a estas prácticas. Para un servidor en lo particular, me pareció un escenario de excelencia para demostrar que ahora sí que varios talentos, equipos de trabajo completos podían estar migrando a estas mecánicas de trabajo de manera remota, ¿no? Y darnos la oportunidad de demostrar a los dueños de las empresas que teníamos alternativas, ¿no? Para encontrar formas de trabajo. Pero también les quiero externar que desde la empresa en la que trabajamos, pues bueno, en una buena medida hemos migrado a varias personas a su casa, que nos apoyen con sus actividades desde casa. Y si tengo que ser algo crudo, sinceramente, hemos encontrado varios pecados que no estuvieron nada agradables, ¿no? Ya lo decía Ana Georgina, la verdad es que de repente te encuentras al colaborador que estando en casa comienza a procrastinar, ¿no? O que prácticamente te hace el video call y si se le baja la pantalla lo ves en ropa interior casi, ¿no? Entonces, culturalmente creo yo que hemos sido obligados a esto, pero no estamos demostrando estar a la altura, claro, desde la experiencia que les puedo compartir. Mira, yo creo, en mi opinión, David, tienes razón, es un shock cultural y hay gente que no va a adaptarse y no va a trabajar bien en la nueva realidad. Eso también es cierto en la oficina, es decir, el cambio es inminente y ya sea de esta manera o de alguna otra iba a venir. Sí ha sido forzado, como dices, pero yo no estoy convencido que la gente, por estar en la oficina y tener un reloj checador o lo que sea, vaya a ser más productiva. La tendencia más bien es hacia modelos más flexibles, donde la gente pueda ser productiva. Ahora, pues tienes toda la razón que uno va a ver gente que a lo mejor no le agarra la onda a la primera o tiende a tener ciertas conductas que a lo mejor no son las que quisiéramos. Yo creo que eso se va a estabilizar y vamos a encontrar esa nueva manera de hacerlo, ¿no? Pero te escucho fuerte y claro, sí. Eso fue un poco forzado, no está planeado así, como las empresas que empiezan a planear el flex o empiezan a planear el home office y tienen un tiempo de tener sus protocolos para que estas cosas no pasen. Pero bueno, ahorita estamos donde estamos, creo que ya no va a regresar a lo que era antes tan fácil, ¿no? Mira, creo que aquí hay dos aristas muy interesantes. Una es la de la mecánica y la dinámica del trabajo en home office, que evidentemente, por lo que escuchamos, las empresas no lo tenían estructurado, la gente no sabe cómo hacerlo. Y otra parte es la parte del compromiso y responsabilidad, trabajo por objetivos, entregables, que hablábamos la vez pasada del tema colaborativo. Entonces, aquí hay un tema interesante para ver a futuro otra vez, ¿no? Porque ya hablamos de que no vamos a regresar a lo mismo. Entonces, las empresas sí tienen que ver, hablábamos de muchos esquemas, ¿no? Pero hay empresas que a lo mejor ya se dieron cuenta que el 30% de su plantilla fácilmente puede hacer un trabajo de home office al 100%,
y un otro 30% lo va a poder hacer 50%. No importa. El tema es cómo reglamentamos, por un lado, volviendo al tema de las dos aristas. Uno es fijar reglas claras para mecanismos de cuándo me tengo que conectar a un videoconference, cuánto tiempo antes tengo que estar, que las reuniones empiecen en tiempo, cómo tengo que silenciar mis micrófonos, todo lo que estamos viviendo aceleradamente varios de nosotros, que de repente se nos va el micrófono o no prendemos la cámara o lo que sea. Y otra parte es qué estamos haciendo para que cada vez la gente trabaje más en estos esquemas flexibles, por entregables, por objetivos y no tanto por tener un jefe presencialmente detrás de nosotros, ¿no? Entonces, eso era mi comentario que también hablamos en el webinar. Me da gusto ver muchos mensajes de ustedes. Gaby Mejía, creo que nunca vamos a regresar a la normalidad como la conocimos, justo platicábamos de eso, ¿no? Antes de esta crisis de salud retomaremos muchas de nuestras actividades, pero ya con una dinámica aprovechando Fortaleza que estamos obteniendo en estos momentos. Totalmente, creo que ya es una nueva realidad. Ana Laura Sánchez Agraz, ¿cómo organizar home office desde casa para no estar todo el día conectados, planificar el día ya que estamos en casa y tenemos que dar tiempo a todos los integrantes de la familia y tiempo al trabajo en línea para no generar un ambiente de estrés con nuestra familia? Pues creo que es justo lo que estaba comentando Juan hace un momento, es cómo vamos a tomar esta nueva dinámica en la que estamos inmersos y cómo tenemos que tomar las diferentes herramientas desde una perspectiva de disciplina, porque si no... Otras dos. A ver, Alejandra Lucas. Buenas tardes. Nosotros como Recursos Humanos estamos comunicando diariamente recomendaciones y algunos links de actividades para los colaboradores. Hemos tenido buena respuesta. ¿Pero qué más se recomienda comunicar? Mira, todo tipo de tips para el home office creo que son tremendamente importantes. ¿Qué otras cosas comunicar? Pues ya lo decía Alex, yo haría mi mapeo ahí de stakeholders y para los colaboradores les va a interesar saber qué está pasando ya en el largo plazo, ¿no? Y pues sobre comunicar. A los colaboradores les va a interesar saber todo lo que está pasando en la empresa. Responsabilidad social, nos dice Claudia Vargas, de Tres Guerras. La comunicación en esta modalidad home office permite integrar a los equipos de trabajo, como lo indica, no solo en laboral, sino también en lo personal, por la oportunidad de interactuar y escuchar cómo se sienten. Estoy de acuerdo en actuar desde el corazón, porque estamos con un rol o esquema compartido con sentimientos encontrados, muy cierto. La comunicación no solo es para esperar y solicitar resultados, sino para alentar positivamente, generar motivación, pese a las circunstancias. De acuerdo. El estar ocupado no quiere decir que seas efectivo. Ese comentario de Alejandro venía para lo que decíamos de la gente que está en casa, que a lo mejor no es muy efectiva, ¿no? Stephanie, exacto, pero tiene mucho que ver con el compromiso que tengan tanto el colaborador así como la empresa, es decir, que sea claro, las comunicaciones asertivas, como se habló en la reunión anterior. Cerón, totalmente de acuerdo, es cuestión de compromiso y responsabilidad. Alma, ahora tenemos que agregar a nuestra política interna las reglas de home office, muy cierto, ahorita lo decía Adrián, hay que empezar a establecer los protocolos para el trabajo desde casa. Creo que estamos saliendo un poco del contexto. Sí, el home office es un aspecto bien importante, Sergio. O sea, creo que el tema de hoy era comunicación, pero bueno, estos espacios están diseñados para hablar de lo que a ustedes les interese, ¿no? ¿Sigo, Alex, o quieres agarrar? Totalmente de acuerdo. El tema de política y video, me regreso a comunicación. Creo que también la comunicación tiene que estar politizada entre las empresas. Eso creo que es algo que es importante que lo tengan en consideración. No nada más es comunicar por comunicar, sino quién puede, quién debe y cómo lo tiene que hacer. Eso es importante que lo tengan mapeado. Abril Rodríguez y COS, nosotros como empresa para fomentar el compromiso, estamos interactuando con nuestros colaboradores a través de WhatsApp, correo y Facebook. Estamos lanzando comunicados positivos con dinámicas para que participen y estén activos. Promovemos los beneficios que como empresa les brindamos, es decir, la asesoría gratuita, psicológica y emocional para ellos y su familia por cuestiones de temores que puedan sentir por la situación. Hemos creado cursos en nuestro e-learning para que aprovechen este tiempo para seguirse capacitando y regresar más preparados. Estamos monitoreando resultados y hacemos comunicados reconociendo a quienes han tenido buen avance. Estrategias online para seguir promocionando las ventas en nuestras redes sociales de cada colaborador y poco a poco nos estás dando resultados. Al final la gente valora mucho que les brindes tu apoyo, que seas empático, que te preocupes por ellos y noten que estás presente.
se los comparto por si a alguien le puede funcionar. Muchas gracias, creo que es un aporte valiosísimo. Miren, uno de los aprendizajes que todos estamos teniendo con esto, estas nuevas cosas, es la duración de estos webinars, ¿no? Ya vamos muy por arriba del tiempo, vamos a empezar a cerrar. Los comentarios que nos están haciendo nos son tremendamente útiles para ir viendo qué interesa, qué temas pueden ser interesantes para ustedes. Tratamos de ver todos los comentarios y darle la palabra a toda la gente que quiere aportarnos algo. Se los agradecimos muchísimo. Vamos a tener el próximo webinar, vamos a seguir con esto. Todavía no tenemos una fecha exacta, según me estoy viendo, pero les pedimos que estén pendientes y vamos a hacerles llegar la presentación del día de hoy, también con algunos datos interesantes, duros de las estadísticas que tenemos aquí en Top Companies. Adolfo, muchas gracias. América, muchas gracias. A todos, muchas gracias. Alex, ¿quieres cerrar? Por supuesto que sí. Igual que Juan, invitarlos a la próxima. Nuestro próximo webinar va a ser el próximo jueves, igual 5 de la tarde. Estaremos enviando a sus correos y por redes sociales y por todos los medios que estén a nuestro alcance la invitación ya con la liga y ya con la temática que estaremos peloteando, de acuerdo con todos estos comentarios que nos están haciendo favor de escribir en el chat y que les agradecemos infinitamente. De ahí sacamos siempre como los extractos para hacer temas que sean de interés para todos. Entonces, los esperamos la próxima semana. Muchas gracias a todos por tanto interés. La verdad es que estamos realmente contentos en Top Companies por toda la participación de todos ustedes. Va a ser el martes. El martes es el próximo webinar. Vamos a tratar de tener 2 por semana, martes y jueves. Ah, buenísimo. La semana que entra, mañana ya no, obviamente, pero el próximo martes y jueves estén al pendiente, por favor, porque vamos a tener temas bien interesantes y también vamos a tener algunos invitados bien interesantes para hablar de los temas que estamos escuchando que les interesan. Entonces, pues muchísimas gracias. Esperamos oírlos, verlos el martes. Claro Adrián, que sí. ¿quieres cerrar también? Pues nada más agradecer, felicitar a Alex, que la verdad es que es muy buena presentación y desde el punto de vista de su área de más profesional de comunicación, mucho aprendizaje, como siempre. Y pues nada, agradecer a todos los comentarios, seguiremos trabajando para atender todas sus dudas. Síganos escribiendo, ya que todas estas las podremos ir resolviendo y generar el contenido del siguiente webinar. Entonces, pues nada, una disculpa que no tuve yo video esta vez, pero la conexión no me lo permitió. Gracias a todos y muy buena tarde. Gracias, buena tarde, señores. Toda retroalimentación, bienvenida a nuestras redes sociales, por favor. Ahí nos pueden escribir y estaremos muy atentos. Pasen la voz. Gracias. Por favor, buena tarde. Hasta luego.